Ey, qué pedo, chamacas. Güey, pues nada, hoy tenemos una nueva edición de esta serie tan amada por el público de mi canal, donde nos burlamos de la desgracia ajena con el consentimiento de la gente. Así es, anécdotas trágicas. Pues ya estarán viendo el título de este video y hoy tenemos anécdotas trágicas en conciertos. Güey, de hecho ya habíamos hecho una entrega de anécdotas trágicas en conciertos hace, recuerdo que tenía el pelo largo y que la miniatura del video es algo de que... algo así, pero pues güey, la temática la decidieron ustedes. Bueno, no todos ustedes, la decidieron los miembros del canal, mis máximos y así. Y güey, aviso parroquial rápido antes de empezar y así. Amigas, tal vez más de una se esté preguntando de que, Sailor, ¿y las intros nacas que estabas haciendo bien padres para los videos anécdotas trágicas y así? Amigas, esas mega van a seguir. Me encanta hacer esas intros nacas y yo sé que a más de una de ustedes también les gustan mis intros nacas, pero pues güey, cuando las hago me gusta tener tiempo de planear, de hacer el guión. Pero ajá, amigas, ahorita ando con el tiempo encima porque acabo de volver de Japón. Hoy te estoy grabando esto el lunes a las 10:53 p.m. y este viernes, güey, me voy a Europa, güey, con una amiga. Qué risa, me estoy pasando de blanca y así. Tengo el tiempo encima y no tengo tiempo de planear guiones y así, pero no se preocupen. Ya para septiembre que vuelva y que ya no vaya a andar tan de trotamundos, después las intros nacas bien padres de los videos anécdotas trágicas volverán. Así que si les gustan, una disculpa, pronto vuelven. Y si no les gustan, pues les tocará soportar porque es algo que sí va a volver y así. Pero bueno, amigas, anécdotas trágicas en conciertos. O sea, güey. Yo mi mayor anécdota trágica ya se las conté hace 1000 años, de cuando casi conocí a Lady Gaga, pero que no la conocí y me robaron la oportunidad. Pero bueno, amigas, ya. Mucho wiri wiri, mucho guaraguara, muy poca anécdota, así que vengan y acompáñenme en esta divertidísima aventura que va a ser escuchar anécdotas trágicas en conciertos. Qué nervios, amigas, a ver. Hola, Sailor, tengo dos anécdotas de conciertos que sucedieron cuando aún andaba con mi ex. La primera sucedió en el Corona Capital del 2022. Ese es un festival de música que hacen aquí en México. Mi ex, al cual le diremos San, me regaló de cumpleaños el pase para el viernes porque sabía lo mucho que me gustaba My Chemical Romance y que me emocionaba mucho verlos. Ay, es cierto que yo estaba en ese Corona Capital porque no soy mucho de ir a festivales aquí en México y así, pero esa vez fui porque... ¿Por qué fui? Porque estaba trabajando con Levi's y creo que estaba en mi contrato que tenía que ir con ellos a Corona Capital y así, pero bueno. Nosotros no vivimos en la Ciudad de México, por lo que el plan del viaje era irnos en camión de mi rancho, que hace aproximadamente 10 horas de camino, y que su familia nos recogiera en la central, desayunar en su casa y bañarnos, para irnos de ahí a un Airbnb que estaba más cerca del autódromo, dejar nuestro equipaje ahí y después de eso llegar al festival. Para ese momento no teníamos bien organizado cómo nos regresaríamos, solo sabíamos que iba a haber horarios especiales de transporte público por el festival y sabíamos que algunos amigos de San iban a estar por allá, así que decidimos esperar a ver cómo se daba el día para decir qué hacer. Una vez dentro la pasamos muy bien y ambos estábamos tomando muchas fotos y grabando. Aproximadamente una hora antes de la presentación de My Chemical Romance, corrimos al escenario para intentar pelear un lugar decente porque sabíamos que ya había un chingo de gente esperando desde temprano. Yo estaba súper contenta con cumplir mi sueño de la adolescencia. Bueno, se termina el setlist y finalmente se había llegado la hora de reencontrarnos con los amigos de San. Según ambos habíamos estado guardando nuestra batería del celular lo más que podíamos para este momento, fuera del hecho que estuvimos grabando y tomando fotos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la red era pésima, así que decidimos esperar a salir del recinto para contactarnos con sus amigos y al fin reunirnos con ellos. San para este punto ya estaba muy cansado, por lo que me pareció una mala idea cuando intentó marcarle a su amigo mientras atravesábamos la puerta de acceso con una multitud empujándonos, así que le dije que mejor esperara a salir del cuello de botella que se hacía con toda la gente, pensando en que sería fácil que alguien le arrebatara el celular en ese momento. Nos agarramos de la mano y caminamos entre la gente por no más de 30 segundos. Cuando ya estábamos en una zona más cómoda, San intentó buscar su teléfono, tocó sus bolsillos delanteros y nada, tocó sus bolsillos traseros y nada, ni en su sudadera. Entonces nos dimos cuenta que había pasado. Lo habían bolseado. Y lo peor es que si bien ya no vive en Ciudad de México, se supone que se sabe todas las trácalas porque él nació allá. Pero bueno, supongo que le ganó el cansancio. Cuando fui a este concierto de Lady Gaga que acaba de haber aquí en Ciudad de México hace no tanto este año, iba con varios OMPs. Y cuando salimos a comprar merch de la pirata, porque siento que la merch pirata de Lady Gaga estaba más padre que la original, a OMFET la bolsearon y le robaron el celular sin darse cuenta. Una práctica muy común aquí en Ciudad de México, amigas. Entonces luego si van a conciertos o festivales, lo que sea, siempre traigan su celular de que así. O si lo traen en la mano, usen una cosa como esto que yo traigo aquí,
para que esté de qué, así más difícil que se lo saquen. Continuando con la historia, entramos en pánico porque yo no tenía registrado el número de ninguno de sus amigos y lo peor de todo, yo ya no traía datos y me quedaba como 10% de batería. Neta no sabíamos qué hacer cuando de pura cagada se me ocurre conectarme a una red pública de Wi-Fi que creía que no iba a funcionar porque en mi rancho nunca sirven esas cosas, pero Dios es grande y sí se conectó. En putiza me metí a Instagram donde sí tenía sus amigos y le mandé un mensaje a uno de ellos. Finalmente nos dio instrucciones de cómo llegar al lugar de donde estaban saliendo los camiones y pudimos alcanzarlos. Literalmente nos subimos al último camión y pudimos llegar a nuestro Airbnb a dormir. Mi ex al día siguiente tuvo que bloquear todas sus tarjetas y comprar un celular nuevo. Afortunadamente ya estaba pensando en cambiarlo de todas formas, pero el estrés nadie nos lo quitó. Mega típicas de Ciudad de México, amigas, o sea. La siguiente historia es muy corta. Sucedió el año pasado en el concierto de Twice, igual en Ciudad de México. Afortunadamente en esa ocasión no nos bolsearon, pero justo al momento de entrar, después de pasar el puente del Foro Sol, ahora Estadio GNP, había staff de Ocesa regalando banners y cangureras. La gente estaba en círculo alrededor del staff, por lo que no había realmente un orden. Así que cuando la chica de Ocesa estira su brazo hacia mi dirección para ofrecerme la cangurera, otra chava intenta tomarla y por la confusión cae al suelo. Mi ex vio esto y se agachó para intentar recogerlo, pero se volvió a parar rapidísimo. Después de que me entregan mis cosas, me acerqué a él y San me pidió que le revisara el pantalón porque sintió que se le había roto. No manches, se le veían todos los calzones. Neta no había manera de disimular. Estaba rasgado desde las nalgas hasta casi la rodilla. Lo único que teníamos para intentar taparle era la merch pirata que habíamos comprado afuera del foro, pero no teníamos nada con mangas largas como un suéter para poder amarrárselo, así que agarramos una playera y se la metimos por dentro del pantalón, al menos para que no se le vieran los calzones. Al final nos salimos durante el encore, unas 3 canciones antes de que terminara el concierto para que fuera más cómodo para él y que no nos volvieran a bolsear. Las moralejas de esas anécdotas son: 1. Esconde bien tu celular y extrema precauciones. Sé que cualquier cosa puede pasar en un descuido, pero nunca está de más ser precavido. Y 2. Por favor no usen ropa vieja para salir, a menos que estén seguros que es de muy buena calidad. Tú, güey, o sea, para evitar bolseadas y así de que en eventos aquí en la Ciudad de México, bueno, en cualquier lugar, pero es que, güey, literalmente es folclore de la Ciudad de México que te bolseen y te sacan el celular o la cartera, güey, una cangurera que puedas tener aquí enfrente y cuando estés caminando entre la multitud que siempre le estés agarrando así, o yo la verdad siempre traigo mi celular en la mano, o sea, y siempre lo traigo así de que así, porque siento que estaría más peligroso traerlo en las bolsas del pantalón o lo que sea. O si tienen una bolsa que esté muy difícil de abrir, pues ahí, pero igual también siempre estén de que pendientes y así. Pero ajá, siento que lo que yo siempre aplico es de que tener el celular en la mano y estar agarrándolo así y así. Pero pues, truchas amigas, nadie se salva de una bolseada aquí en Ciudad de México. Pero bueno, sigamos. Mi historia comienza así. Era el 2022 cuando me enteré que venía Marina, antes conocida como Marina and the Diamonds, y estaba súper emocionado porque soy mega fan de ella. Ay, perdón que interrumpa esta historia, pero me acordé que esa vez que vi a My Chemical Romance, iba con Onfet, con una amiga, y ya, de que estuvo bien padre, pero no sé por qué, no sé si mi amiga se hundió o qué fue lo que pasó, pero literal estábamos bien a gusto viendo My Chemical Romance, o creo que todavía ni siquiera había empezado, y de la nada mi amiga de que... Así empezó a vomitar. Ni siquiera estaba tan peda ni se había metido nada estupefaciente ni nada. Entonces nunca entendimos. A ver, justo me respondió. Cuando pedí las historias me respondió mi historia y me puse: yo cuando vomité en My Chemical Romance cuando fuimos al Corona porque me engenté. Nomás porque se engentó. Pero bueno. Estaba súper emocionado porque soy mega fan de ella, de Marina. Cuando supe que venía, los boletos estaban agotados para el festival que era el Corona Capital. Fue en el mismo Corona Capital donde estuvo My Chemical Romance, ¿no? Bueno, pero como loco fan, me puse a conseguir y encontré unos súper caros, pero los compré. En ese tiempo fui con mi ex, se llegó la fecha, y cuando llegamos allá yo tenía poca pila. Puse a cargar mi celular cuando estábamos desayunando, pero no se cargó lo suficiente. Nos fuimos a formar porque yo quería... Siempre carguen una batería externa, amigas. De esas así para cargar el celular. También gran tip. Nos fuimos a formar porque yo quería estar en las primeras filas y déjame decirte y presumir que lo logré. Pasamos cansancio, hambre y una soleada horrible, pero cuando llegó el momento de que saliera ella enloquecí. Recuerdo que estaba cantando con el alma, brincando y casi llorando. Luego cuando termina el concierto y voy con mi ex a buscar algo de cena, me dice él: no traigo mi teléfono. Ay, mira. De una vez, miren, van a ser 23 en total. Hagan sus apuestas. ¿Cuántas creen que va a ser de gente que le bolsearon el teléfono y así? Yo digo que mínimo unas 4. Le marqué, pero pues nadie contestó. Al parecer se le había caído cuando estábamos brincando. No se le cayó, lo bolsearon.
porque había llevado un short con bolsas algo resbaladizas. Me puse triste por su pérdida y yo viendo mi teléfono que traía como 5% de pila. Analizamos y nos dimos por vencidos con su teléfono. En un lugar tan grande y con tanta gente dudamos que alguien se lo haya encontrado y difícilmente iba a regresarlo. Luego nos fuimos a cenar y recuerdo que había un lugar de churros. Estábamos formados y en un momento unos tipos se nos dejaron ir, aventándonos, cuando de repente siento que me sacaron el teléfono y cuando terminó eso le pregunto yo a mi ex, traes mi teléfono, ¿verdad? Sentí cuando me lo quitaste, porque estábamos abrazados en la fila de los churros, cuando me dice, no, solté a llorar porque me habían robado mi teléfono y no había hecho mi respaldo de iCloud por la poca batería. Cárguenselo de la mano, amigas, mejor. Así que de ese día no tengo nada de recuerdos del concierto, ni un maldito video grabado por mí. Solo quedó una foto que en ese momento me había tomado con mi ex y la había subido a Facebook. Recordando también cuando el concierto terminó, iba rumbo a otro escenario y me encontré a Alan Aldana y Margaret y ya. Luego cuando pasó mi robo nos fuimos a ver a Charlie XCX todos tristes porque ninguno traía teléfono. Nos salimos del lugar donde hacen el Corona y nos fuimos a nuestro camión porque habíamos viajado en tour de Aguascalientes a México. Los malditos del camión regresaron como 3 horas después y yo estaba triste, con hambre y muriendo de frío porque no había nadie que nos abriera el camión y pues ya, eso es todo. Después de eso ya tomo precauciones para que no me pase lo mismo del robo. Tú, güey. Amigas, es que igual yo sé que hay mucha gente confiada de que sí, traigo el celular de que en el pantalón o lo que sea. Amigas, aquí en la Ciudad de México, o sea, mira, literalmente hay gente que en los conciertos y en los festivales de la Ciudad de México compra boletos nomás para ir a bolsear gente. O sea, ni siquiera es que le gusten los artistas, van ahí nomás con el específico motivo de ir a bolsear gente. Entonces, en la mano siempre, amigas. Ay, miren, qué bonito mi fondo. Tengo una Miku. Y ay, aquí también tengo la Miku. O sea, no supe qué playera ponerme de concierto. Y pues esta no la compré del concierto, pero pues como mi último concierto fue el de Miku, pues sentí que estaba doc. Pero bueno, sigamos. Resulta y resalta que una de las bandas favoritas de mi expareja es The Mariahs. Ambas teníamos la ilusión de verles en primera fila en el festival. Quedar en un buen puesto para disfrutar su presentación era top prioridades. Recuerdo que antes de su hora habían otros artistas pequeños presentándose en los alrededores, pero no quisimos movernos tan lejos para no perder la oportunidad de tener el puesto de primera fila, así que buscamos algo que hacer cerca de la zona. Vimos que habían montado unas atracciones y dijimos, ¿por qué no? Gracias. Vimos que habían montado unas atracciones y dijimos, ¿por qué no? Para matar el tiempo. Recuerdo que la fila para subirse a las sillas voladoras estaba un tanto larga, pero nada que tomara más de media hora. Al llegar nuestro turno nos subimos crédulas que la vuelta iba a estar tranqui y rápida. La silla era de 2, así que naturalmente subimos juntas. Lo gracioso pasó justo después de terminar la primera vuelta, que todos los presentes en las sillas comenzaron a decir, otra. Otra. Y el chavo que manejaba la rueda dijo, ahí va otra, ¿cómo que no? Fue justo en la mitad de la vuelta que se escuchó un sonido raro y estrepitoso, seguido del paro total de las sillas, unos elevados y otros a nivel más cerca del suelo, y ¡tun! Hubo un silencio sepulcral de todos los presentes. Al principio pensábamos que era una broma, pero luego de unos segundos y procesar lo que estaba pasando, la pinche rueda se había quedado atascada a mitad de la vuelta. Nosotras habíamos quedado casi al nivel del suelo, nada que un saltito no aguante. Yo estuve a punto de hacerlo cuando notamos que faltaban 30 minutos para que comenzara el show de The Mariahs, pero al hacer el mate que me iba a aventar pues no me dejaron, así que tuvimos que esperar unos días que se sintieron como una eternidad. Para terminar de joder, la gente quiso que se les repusiera la maldita vuelta, así que entre... ¡Ay! Güey, o sea, yo nomás hubiera querido de que me bajaran a la verga de ahí. Así que entre risas y desesperación tuvimos que aguantar otra vuelta más. Ay, bye. Después de ese evento desafortunado corrimos al lugar destinado para el concierto y pues a que no adivinas, ya estaba lleno. Por lo menos la gente no se había aglomerado tanto aún y logramos escurrirnos a un lugar que medio se lograba ver bien porque chaparras. Al final disfrutamos de la música, aunque no hayamos logrado lugar en la primera fila. Tú... No soporté eso de que literal se habían quedado atorados ahí y luego querían de que reposición de la vuelta. A mí, o sea, pura gente sádica arriba de esa pinche silla voladora. Ay, odio. Yo no soy tanto así de juegos mecánicos, o sea, sí me dan miedo, pero no, o sea, no me da miedo la experiencia, pero me da miedo pensar de que justo eso, de que se va a quedar atorado o bla, bla, bla. Y pues, güey, la verdad, no se me hace algo en lo que me gustaría arriesgar mi vida y así. Ay, aparte eso de las sillas, ¿ustedes los ubican? O sea, pinches sillas así de que volando y están de que mega arriba y, ay, es que no.
Nomás pienso en Destino Final y así, pero bueno, sigamos. Hola Sailor, hoy vengo a contarte mi experiencia en el LAC Ceremonia 2025. Tun. Bueno, como sabrás o no sé si te enteraste, sucedieron muchas cosas pésimas en ese festival. Como contexto, yo soy muy fan de un grupo de K-pop llamado TXT desde su predebut, y esta era la primera vez que pisaban México, entonces yo estaba súper emocionada. Estaba un poco nerviosa porque a pesar de que no era mi primer concierto, este fue mi primer festival, y la verdad, después de todo lo ocurrido, no me quedaron ganas de ir a otro. Empezando con lo que todos supieron de este día, una estructura decorativa en forma de osito montada sobre una plataforma colapsó por el viento y dos fotoperiodistas perdieron la vida. Güey, se mega supo, estuvo mega fuerte eso. Espero que ya no vuelvan a hacer de que hack ceremonia. O sea, pues que literalmente fue, eso que pasó fue por una pendejada de los organizadores que estaban de que mega tarados y cómo iba a tener plataforma. Bueno, pero eso fue lo que pasó. Lo más impactante para mí fue la manera en la que el festival ocultó esto para todos los que estábamos dentro. Yo me encontraba hasta el frente en el escenario donde fue TXT y pues no sabíamos nada porque no había señal. Incluso desactivaron redes sociales para los que contaban como Incluso desactivaron redes sociales para los que contaban con Boleto Plus, que venía con Wi-Fi, y solo nos llegaban rumores, pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Algo que siento que los demás no sabían fue que esas plataformas según eran puntos de encuentro, entonces la idea del festival es que nos paráramos debajo de esos ositos elevados y había uno en cada escenario. Obvio, después de lo que pasó simplemente bajaron todos como si nadie sin explicar por qué. Y bueno, otra cosa horrible que pasó ese día fue la actitud de los fans de Charlie XCX. Charlie estaba en el mismo escenario que TXT y pasaba justo después de ellos. Cuando Moa, que somos los fans de TXT, intentamos salir, todos los fans de Charlie fueron súper groseros, casi hacían una avalancha. Por más que les gritábamos que íbamos a salir, lejos de hacerse a un lado, simplemente empezaban a empujarnos, pero neta así súper horrible. Mientras nos gritaban de groserías, hubo Moas que empezaron a llorar. Una de mis amigas vio a una niña llorando y los fans de Charlie se empezaron a burlar y a grabarla. Mi amiga les gritó que pararan y le aventaron un vaso de cerveza. De mi parte me sucedió que uno de ellos a propósito puso todo su peso sobre mí y me empezó a dejar sin aire. La verdad yo soy muy delgada y no tengo nada de fuerza. Sentía que hasta ahí llegaba y por más que gritaba él solo se reía. Hasta que comencé a golpearlo con todas mis fuerzas. Fue que él se quitó de encima. ¡Ay! Fue que él se quitó de encima mío. Ni yo sé de dónde saqué fuerza para esto. No te miento, desde ese día les tengo un odio irracional a los fans de Charlie por todo lo que vi. La verdad yo quedé muy triste porque se suponía que era un día muy especial para Moa, pero haber salido de ahí llena de moretones, con miedo real de que hasta ahí llegara, y que una de mis amigas se puso súper mal y le dio un ataque de pánico, todo horrible. Ya se sintió hasta surreal que saliendo del escenario cuando me puse a buscar a mis amigas, porque obvio las perdí al final en esa salida. Fue hasta ahí que escuché a una parejita decir en voz alta: no mames, acaban de cancelar el segundo día del festival porque se murieron dos personas hoy. Neta me dieron escalofríos en ese momento, fue lo que me dejó en shock y ya solo quería irme de ahí. Además de que después de eso me sentía pésimo, porque por más que amé la presentación de TXT, recordar todo lo que pasó y enterarme después de que mientras yo disfrutaba eso estaba pasando sin yo saberlo, me hizo sentir horrible persona. No puedo ver mis videos de ese día igual. Tú, ay amiga, pues no te castigues a ti por disfrutar ese momento porque ni siquiera sabías qué estaba pasando. Y güey, justo creo que, no sé, creo que en Twitter sí había visto como que tweets de fans de TXT que se llaman Moas, las fans de TXT. Bueno, vi muchos como que tweets de Moas diciendo eso, güey, de que tirándole mierda a los fans de Charlie que porque se estaban pasando y de que literal hubo casi que una avalancha de gente ahí cuando se acabó de que TXT y que no los dejaban salir y así. Es que, güey, los festivales siempre es un pinche desmadre, y más aquí en México. Pero bueno, sigamos. Te escribo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Para ponerte en contexto, el estado realiza un mini festival, FICH, Fitch, en las afueras del único teatro que hay en este rancho. Esto ocurre en el 2013. Para ese entonces mi hermana y yo teníamos 11 y 7 años. Cabe aclarar que mi mamá en ese entonces se creía una mujer rockera y alternativa, por lo que se le ocurrió llevar a dos menores a un concierto de Zoe. Cuando llegamos, obviamente estaba hasta reventar de gente en Mary Jane y alternativa, ya que era un evento gratuito. Entonces éramos dos niñas agarradas de la mano tratando de llegar lo más cerca posible al escenario donde iba a estar Zoe, pero como te digo estaba llenísimo, por lo que a nuestra mamá se le hizo más fácil dejarnos sentadas en una grada y confiar en gente desconocida y que sobre todo andaba ya bien pacheca en que no nos iba a pagar.
Qué pésima madre. En que no nos iba a pasar nada ahí, para ella poder irse más enfrente a encontrarse con quién sabe quién, por lo que nos quedamos ahí donde nos dejó todo el evento. Recibimos globos que en realidad... Bye. Re- Recibimos globos que en realidad eran condones inflados, lanzaban agua que en realidad eran miados y cerveza, y para rematar, estaban fumando el orégano del diablo, y nosotras seguíamos ahí aguantando todo eso por apoyar a nuestra gran madre alternativa. Llegó, yo de mamá. Llegó el momento en el que todo terminó y no sabíamos qué hacer, por más que miramos a nuestro alrededor buscando a nuestra mamá, no la veíamos. Al haber tanta gente en el lugar, obvio teníamos que movernos, pero se le hizo más fácil a la gente no notarnos y no arrastrarnos junto con ellos. Éramos dos niñas perdidas a altas horas de la noche, rodeadas de gente extraña, y seguíamos sin hallar rastro de nuestra mamá, por lo que se nos hizo fácil pedir ayuda a una patrulla que estaba ahí y explicarle la situación, y hasta ellos iban a poner de su parte, milagrosamente. Antes de que se hiciera un gran escándalo por esto, a lo lejos vimos a una de las amigas de nuestra mamá, le explicamos a los oficiales y ellos le preguntaron a Mariana, la amiga de mi mamá, que si nos conocía y si sabía dónde vivíamos, etcétera, a lo que ella respondió que sí, y los oficiales nos dejaron con ella, y honestamente nos lo estábamos pasando a todo dar, aunque igual la amiga de mi mamá se estuvo tratando de poner en contacto con ella, pero no respondía. Ya eran alrededor de las 12, ya no había casi gente alrededor, pero no le dimos importancia, ya que la amiga de nuestra mamá nos caía muy bien, así que por nosotras no había problema que nos abandonara nuestra madre. Hasta que ya pasado el tiempo, vimos a lo lejos a nuestra mamá acercarse con los mismos oficiales y ya ellos medio hablaron con ella, y mi mamá se quiso poner a pelear con su amiga, pero ella le mostró que estuvo tratando de contactarse con ella y pues no le quedó de otra más que desquitar su enojo con nosotros una vez. Ay. Otro dato es que nosotros no teníamos carro y la amiga de mi mamá sí, y en lugar de aceptar el raite que nos ofrecía mi mamá seguía molesta y le dijo que no y nos tuvimos que ir caminando a la casa. Nos quedaba 40 minutos caminando, aclarando que ya eran las 2 a.m. Hasta aquí la anécdota, Sailor. Hasta la fecha seguimos acordándonos mi hermana y yo, y nos reímos, pero detrás de eso hay una maternidad cuestionable, aunque ese día sí disfrutamos el concierto, fuera de que estuvimos llenas de miados y cerveza y con una posible adicción pasiva. Te adjunto esta foto como ejemplo de cómo andábamos en ese día porque yo sí lloré. Ay, no esa foto. Güey, mega maternidad dudo. O sea, mira, ¿qué madre hace eso, güey? Se mega mamó su mamá, güey. O sea, espero que después de eso ya no haya vuelto a hacer cosas así porque a mí literalmente me dieron ganas de llamar al DIF. El año pasado fui por primera vez al Corona Capital. No era mi primera vez en un festival, ya que había asistido a varios en mi ciudad. Solo compré boletos para el viernes porque mi poderosa, hermosa y preciosa Clairo venía por primera vez a México. Yo estaba muy emocionada y le rogué a mi mamá que me llevara ya que yo soy de Monterrey, y sí sale su dinerito el costo del boleto, el vuelo y el hospedaje, ya que en mi caso me tocó tener familiares en todo el mundo menos en la Ciudad de México, pero al final sí me los compraron. Lesbiana apretando el puño y haciendo ¡pum! Todo iba muy bien. Me fui el mismo viernes en la mañana de Monterrey y llegamos como a mediodía a Ciudad de México. Mis papás y yo nos dimos un aventón al hotel a dejar maletas y cambiarnos. Yo iba en guapa, por si se me daba la dicha de tener barricada. Nos fuimos en taxi al parque donde sería el festival y vi por primera vez las tortas de chilaquil y los esquites con grano de pozole. Llegamos al parque a las 2 de la tarde y fuimos a comer dentro del festival. Clairo se presentaba hasta las 7 de la tarde y era la única artista a la que íbamos a ir a ver, entonces anduvimos recorriendo el parque. Dieron las 5:30 y yo me fui adelantando dentro del escenario. Cabe aclarar que en ese mismo se presentaba Green Day. Tun. Que no es hate, pero los fans de esa banda tienen mala fama de dar empujones y ocasionar estampidas humanas. Ellos se presentaban una hora después que Clairo. Y como mencioné, yo quería ver a Clairo en barricada, así que andaba bien ansiosa de que me fueran a dar chance de estar hasta enfrente. Una vez que se acabó la banda anterior, me fui escabullendo entre la gente, hasta que di hasta la persona que estaba en barricada. Técnicamente tenía buena vista, y entonces empezó lo que yo llamo la primera ola de empujones. Escuché que en ese festival bolseaban, así que traía bien escondida mi bolsita. No pude estar hasta adelante, pero me uní a un grupito de chavitos y todo bien. Pasó el concierto, lloré, grité y canté. Fue la mejor parte de esa noche. Clairo se despidió y agradeció el apoyo. Ahora se viene la parte en la que casi me muero aplastada. Mi papá ya me había advertido de tener cuidado una vez saliera. Se apagaron las luces. Empecé a salirme de la bolita de gente donde estaba, cuando de repente, ¡pum!,
otra ola de gente, pero ahora empujaban súper duro, golpeaban y jalaban. Empecé a entrar en pánico y lo único que se me ocurrió en ese momento fue empezar a gritar: con permiso, déjenme pasar, ya voy a salir. Sailor, yo mido 1,52, no me veía entre tanta gente y yo suponía que por eso me empujaban, pensaban que me estaban metiendo, pero no me rendí y seguí avanzando mientras gritaba que ya me iba y que me dejaran pasar. Cuando pasó lo peor, vino otra ola de empujones, que fue la más fuerte. Quedé atrapada entre dos muchachas y mis pies ya no tocaban el piso. Me estaba quedando sin aire porque no fluía el oxígeno, tenía miedo de caerme y que me aplastaran, y entonces exploté. Empecé a llorar y a gritar: no puedo respirar, por favor, déjenme salir, yo solo me quiero ir. Lo repetí muchísimas veces y la gente alrededor empezó a gritar que me dejaran pasar. También me gritaban: la niña, la niña está llorando, déjenla pasar. Ya me estaba quedando sin aire y se me empezó a nublar la vista, hasta que, como en una película, te lo juro, vi una mano extendida y era una chava que decía: agárrame, amiga, si no, no vas a salir. La agarré y ella me jaló y me desatoró de donde estaba. Me dijo: córrele, amiga. Ni le pude dar las gracias de la adrenalina del momento y me fui corriendo. Entonces encontré a mis papás y me eché a llorar como niña chiquita. Del impacto donde me atoré me tronaron la espalda y me dolía muchísimo moverme. Mis papás me compraron de comer unos taquitos para el susto y sí se me pasó. Llegamos bien al hotel, gracias a Dios. Tuve la mejor noche de mi vida y a la vez casi me muero. En su momento me asusté mucho, pero ahora solo es una anécdota graciosa. Tú... Qué bueno que solo es una anécdota graciosa ahora y así, pero güey, literal eso sí puede pasar, de que luego aplasten gente y de que luego terminen de que tú, no sea. Muy padre los festivales y los conciertos, pero cuánto peligro. Y más si son chaparritas, amigas, güey. Yo tengo el privilegio de nomás ser chaparrita espiritualmente, güey. El otro día me dio mil risa porque una amiga tuiteó de que Mangel es una chaparrita atrapada en el cuerpo de un hombre musculoso de 2 metros. Y yo de que, güey, sí soy. Pues nada, les compartiré mi historia trágica que de seguro muchos más también mandarán porque pinche experiencia rancia. Mi amiga y yo compramos boletos para ir a ver a la Billie Eilish. Estábamos mega emocionadas porque ya teníamos un chingo de tiempo queriendo verla y por fin se nos iba a hacer. Como compramos en general A para estar enfrentito, nos fuimos a formar con tiempo y en la fila había señores vendiendo impermeables. Mi amiga y yo dijimos: no mames, qué pendejos los que compran eso, güey, porque estaba mega soleado. Ya cuando pasamos de corraleras a estar dentro del foro, aparte de que olía culo, que empieza a llover, mi amiga y yo dijimos: ay, X, se quita ahorita, pero no mames, que empieza a granizar. En nuestra mente se iba a quitar la lluvia. Ay, sí me acuerdo que pasó esto, ¿no? Que literalmente empezó un diluvio mega fuerte en un concierto de Billie Eilish y que se tuvo que cancelar y se rescheduleó para el día siguiente, ¿no? Sí, eso pasó aquí en Ciudad de México, ¿no? Bueno, en nuestra mente se iba a quitar la lluvia como en una hora y ya el resto aguantábamos en lo que salía la Billie, pero el granizo nos estaba doliendo súper feo y luego empezó a llover aún peor. Todos estábamos empapados y gente se empezó a ir, pero mi amiga y yo de aferradas no nos queríamos ir. Aparte los de seguridad no nos decían nada, entonces no sabíamos qué pedo. Después de un rato no soportamos y nos fuimos al primer techo que pudimos encontrar, en donde el agua nos llegaba hasta la rodilla y estábamos arriba de una silla como 4 personas para no remojarnos más. Todavía no nos avisaban si se iba a cancelar el concierto, pero era obvio que no. Sin embargo, mi amiga y yo de aferradas ahí seguimos. Por milagro el universo paró la lluvia y nos hablaron de que regresáramos al foro porque Billy nos quería decir algo. Ya regresamos y que nos dice que por seguridad no puede dar el show, pero que nos toca unas canciones en acústico. Muy lindo y todo, pero ya estábamos mega tristes y empapadas. Nos regresamos a la casa de mi amiga todas agüitadas y seguras de que nos íbamos a enfermar. Y para acabarla de chingar, a mi teléfono le entró tanta agua que se descompuso. A la mañana del día siguiente vimos un comunicado de Ocesa que nos iban a reponer el concierto ese mismo día presentando el boleto original. Pero no mames, mi boleto estaba hecho mierda. Adjunto Ay, no el boleto. Plec. Ay, pero si se alcanza a leer qué dice Billie Eilish ahí, amiga. Güey, ¿qué se hacen esos casos si el boleto está hecho mierda? Mi amiga y yo lo volvimos a intentar y nos fuimos a formar desde temprano con mil impermeables y paraguas, porque pendejas no nos hacían 2 veces. Ya cuando iban a escanear el boleto yo estaba cagada de miedo, porque pensé que no me iban a dejar pasar. Se me hace que le di lástima al güey y por eso sí me dejó pasar. Y pues nada, esperamos ahí otro rato y ya salió la Billie y estuvo mega chingón su concierto. Y eso es todo.
Nomás para recordarles que no importa qué tan soleado se vea, llévense un impermeables y un para... Ay, no aguanto la foto de tu boleto, amiga. A mí también me mega hubieras dado lástima y te mega hubiera dejado pasar y así. Plec. Ay, amiga, aparte de eso sí, eso también es muy de Ciudad de México, ¿eh? O sea, bueno, de muchos lugares me imagino, y más con el calentamiento global ahora. Luego está de que mega soleado y de la nada de que diluvio. Pero bueno, espero que te encuentres excelente y que cada vez que viajes a Japón sea increíble. Además de que el jet lag no te pegue tan fuerte. Güey, literalmente creo que apenas antier ya podría decir que me recuperé del jet lag y ya pa' qué chingados si en 4 días me vuelvo a ir a la verga. Pero bueno, pero ya no me voy a Japón, me voy a Europa. Pero pues igual cambio de horario, jet lag. Qué difícil es ser yo. Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños. Todo comienza años atrás, por el 2015-2016. Yo en ese entonces tenía unos 16 años y andaba con el Cacas. El concierto al que asistimos fue el Corona Capital. Fuimos con varios amigos, algunos eran suyos y otros míos. Específicamente íbamos a ver una banda que se presentaría en el escenario principal. Conforme avanzaban y tocaban los otros grupos, nos íbamos metiendo cada vez más hasta llegar casi al frente. Llegó el momento de esperar a que saliera la banda y yo empecé a sentirme abrumada por la cantidad de gente. Justo a un lado había un grupo de chicas que se estaban tomando fotos. Él, como el buen chico que era, se ofreció a tomárselas y hablar con ellas. Muy sociable. No era la primera vez que coqueteaba con otras frente a mí. Yo la verdad no me la estaba pasando bien. Así que para distraerme me puse a jugar en mi celular. Él me dijo, "Ash, ya te vas a poner así". Porque claro, yo no podía molestarme ni reaccionar a sus comportamientos nefastos, ya que era una mamona que arruinaba todo. Me empezó a decir cosas muy hirientes y casi a jalonearme. Yo me sentía cada vez peor, con muchas ganas de llorar y entrando en una crisis de ansiedad. Solo pensaba, no llores o todo se arruinará. Sentía que la gente me aplastaba más y más. En un momento dejé de escuchar bien, no aguanté más y comencé a pedir permiso como pude para salir de ahí. Fue traumático caminar entre tantas caras mientras lloraba. Ya afuera no sabía dónde ir, porque para variar, en esos festivales nunca hay señal. Como pude me alejé hasta una zona con pasto y gente sentada. Me senté y solo lloré y lloré. Me sentía tan sola. No podía creer que estuviera una relación así, y lo peor era que no sabía cómo salir. Cada vez que terminábamos, él sabía manipularme para que volviéramos y siempre hacía que todo fuera mi culpa. En fin, ahí estaba yo, llorando mientras escuchaba tocar al último grupo y veía los fuegos artificiales. Afortunadamente, unas personas se acercaron, me ofrecieron papel y me preguntaron si estaba bien. Para no alargarlo más, cuando terminó el concierto, mi mamá iba a pasar por nosotros y luego le íbamos a dejar cerca, pero yo no sabía cómo contactarlo y me ganaba el pánico de pensar que si no lo dejaba o si no nos íbamos juntos, habría un bombardeo de insultos hacia mí. Lo que menos quería era que me violentara verbalmente, así que me quedé en una orilla del camino hacia la salida del metro. Ay, amiga, estabas de que mega traumada cuando estabas en esa relación, ¿no? Lo vi. Él estaba tan tranquilo, con su torre de vaso de cerveza como si nada hubiera pasado. No sabes cuánto tuve que aguantarme para evitar otra discusión interminable y fingir que todo estaba bien cuando llegó mi mamá. Y así fue una de las peores experiencias en un concierto. Como esta historia hay muchas, pero afortunadamente ya todo se trató y sanó. Han pasado muchos años de esa relación. Claro que hay cosas que me hubiera gustado cambiar, pero de nada sirve ahora. Solo nos sirve de experiencia para aprender lo que no queremos, reconocer cuánto valemos y darnos amor propio. Actualmente estoy con el amor de mi vida y a punto de casarme. Para todas las personas que están en una relación de la que no pueden salir, recuerden que la violencia solo va en aumento. Les juro que alguien tan inseguro y violento no va a cambiar, al menos no contigo. No es tu responsabilidad lidiar con sus problemas. Tú, güey, no, esto sonando más a cosa del consultorio del amor y así. Güey, qué hueva de que... Imagínense de que estar bien emocionadas por un concierto, un evento así, y que literal no se la puedan pasar bien nomás por la culpa de su pareja. Uy, no, amigas, güey. Cosas que me hacen sentir menos miserable de estar soltero. Esta historia que contaste. Aunque bueno, luego andabas ya de presumida de que te vas a casar y que estás con el amor de tu vida y así. Pues qué padre por ti, amiga. Esta anécdota es acerca del mejor concierto del mundo y mi favorito entre todos los que he ido, el concierto de Lady Gaga. Esto es más cosas que pasaron antes, durante y después del concierto. Primero, como soy pobre y tercermundista, me tuve que ir en metro. Todo normal, solamente tenía que transbordar mi línea y luego tomar otra. Había salido con tiempo de mi casa para llegar temprano. Iba con mi tía porque ella también es mega Little Monster.
El pedo fue que 2 estaciones antes de donde me tenía que bajar para transbordar al segundo metro, al pinche tren se le ocurrió la maravillosa idea de reventar una de sus llantas. Esto provocó que nos tuviéramos que bajar y en vez de transbordar 2 líneas diferentes, tuvimos que transbordar 5. Y mi perfecta estrategia de llegar temprano se había ido a la goma. Llegamos 5 minutos antes. Al estar en la última línea, en las últimas 3 estaciones antes de bajar en Ciudad Deportiva, de repente se llenó de fans de Ariana Grande y gente que iba al concierto. Fue mega divertido y super padre estar cantando Bad Romance, Abracadabra y Poker Face. Por cierto, antes de entrar, los souvenirs estaban mega caros. No te miento, un llavero pequeño estaba a 400 pesos. Lo bueno fue que al salir, le mega bajaron el precio de las cosas y me compré varias cosillas por ahí. La tragedia fue que a la hora de salir había muchísima gente. Yo me iba agarrando de la ropa de mi tía para no perderme. La cosa es que caminando sentí un pinchazo en la mano. Yo me quejé, pero pensé que había chocado con un bolso o algo. La cosa cambió cuando sentí otros 2 piquetes en la misma mano y supe que no era coincidencia. Me miré mi mano y me miré mi mano y se veía como si me hubieran inyectado. No te miento cuando sentí que todo me daba vueltas y no tenía fuerza en las piernas, como si caminara automáticamente. Mi tía se dio cuenta y me llevó a un lugar alejado. Me preguntó qué me pasaba, pero no podía formular palabras correctamente. Saliendo nos sentamos en el césped y esperamos a que se me pasara. Pasaron unos 20 minutos y me estaba sintiendo mejor, hasta que todo se me pasó y nos fuimos a comprar souvenirs, claro, bien espantadas y todo. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, le contamos lo que pasó a uno de mis primos que también es Little Monster, pero no pudo ir al concierto. Y fue entonces que me dijo bien preocupado que milagrosamente alguien no me raptó ahí mismo, ya que esa era una nueva estrategia de secuestro y se la aplicaban a morritas como yo. Les inyectaban algo que las hacía tontarse y se las llevaban. Adjunto foto de los piquetes y no obstante de eso se me infecta. Güey, qué miedo a la verga. Aparte, si había visto, amigas, o sea, si ustedes de que no saben de cosas de México y así, literalmente eso sí fue una noticia real que estuvo por todos lados de que había un nuevo modus operandi en el metro, de que literal te picaban, o sea, de que te inyectaban qué sabe qué cosa, o sea, de seguro si lo busco en TikTok sí me va a salir algo, voy a buscar algún TikTok que lo explique y se los pongo aquí. Autoridades confirman, ya van 9 denuncias por pinchazos en el metro y metrobús de la CDMX. Entre el 14 de marzo y el 19 de abril, 7 mujeres y 2 hombres reportaron haber sido pinchados por extraños en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Y aunque las autoridades ya investigan, hay muchas preguntas en el aire. Lo más inquietante, aunque se hicieron pruebas toxicológicas, no encontraron sustancias peligrosas en las víctimas, pero aún así algunos presentaron síntomas como somnolencia, malestar o mareo. Aunque las autoridades descartan intentos de secuestro, ya han reforzado la seguridad y llaman a estar alerta. Si sientes un pinchazo, activa la palanca de emergencia o avisa al personal. Ahora la pregunta es, ¿se trata de un nuevo tipo de agresión o solo paranoia colectiva? ¿Y a ti te ha pasado? Ay, amigas, qué puto miedo, o sea, güey, espero que estés bien y, güey, qué bueno que ibas con tu tía. Imagínate que hubieras sido sola y así. Ay, no, güey, o sea, México mágico, amigas, literal. Todo empieza cuando un grupo llamado Twice anunció que vendría a México con su gira Ready to Be. Desde que me enteré supe que quería ir y pues seguía a conseguir los boletos. Para eso puse a toda mi familia a tratar de conseguir uno, lo cual no salió tan bien, ya que nadie conseguía un boleto. Los únicos que quedaban eran los VIP, los cuales para los que hayan comprado alguno con Ocesa sabrán que son pura caca. Cualquier cosilla que puedes conseguir por 10 pesos en el tianguis, pero bueno, al final no pude luchar más y decidí comprar un VIP en una de las zonas más retiradas que me costó casi 20,000 pesos. Acepté no comer durante unos meses y seguí preparándome para el concierto, el outfit, los freebies que suelen dar en este tipo de conciertos, o al menos yo he visto que lo hacen mayormente en conciertos de K-pop. Compramos los boletos del camión porque el concierto era en Ciudad de México y yo soy de Guadalajara. Reservamos el hotel que estaba enfrente del entonces llamado Foro Sol. Esto me haría un parote en unos momentos y ya verás por qué. Se llegó la fecha del concierto y mis papás y yo saldríamos un día antes en la noche para llegar a Ciudad de México en la mañana. El camión salía a las 12 y aquí empieza lo feo. ¡Tun! Llegamos a la central de camiones en la noche con nuestros snacks y toda la actitud de una buena aventura familiar. La verdad era que todo era muy emocionante y
Todos estábamos muy animados. Llegamos al lugar donde subiríamos el camión y mi papá cada que entraba un camión me decía, mira, ese es el nuestro. Decía esto cada vez que veía un camión, obviamente como algún chistecillo y así. Seguimos bromeando en lo que se hacían las 12. Llegando la hora, mi papá sacó el celular para que escanearan los boletos. Formados esperando subir, tocó el momento de escanear los boletos y ¡tun! El boleto no pasó, escaneó a los demás y era lo mismo. Yo me empecé a asustar, pero supuse que era un error cualquiera y traté de que no se me bajara la presión, hasta que escucho a la señorita decirle a mi papá, es que su camión salió ayer, el jueves a las 12. Hoy es viernes, las 12 del viernes. Mi papá había comprado los boletos mal. Fue un error del que nadie se había dado cuenta. Me puse helada cuando escuché eso. No solo yo, mis papás. Recuerdo que mi papá volteó a verme con una cara de tristeza y terror horrible. Sé que hasta a él le dieron ganas de llorar, pues era fin de semana y era algo obvio que sería difícil conseguir boletos. Nos salimos a los mostradores para intentar conseguir boletos. Yo estaba al borde de las lágrimas, porque en todos lados estaban llenos los camiones. Pensaron en el avión, pero nos hacen tantas horas en avión y llegaríamos de noche allá y de día ya no había boletos. Yo ahora sí ya estaba llorando, sentía que era tirar un boleto a la basura y ya estaba pensando en regalarle un boleto a un amigo que iba a ir a otra zona para que se usara. Seguíamos en la central todos claramente preocupados, pero la cara de mi papá no se me olvida, me daba tristeza verlo, se veía que se culpaba y se lo notaba, claramente nadie lo culpaba, había sido un error de todos. Volvimos a buscar boletos y había unos. El camión salía a las 7 a.m., llegaríamos a Ciudad de México a las 3 y los compramos. Lo que ahora era importante era llegar. En el momento me molesté porque no podría ver la prueba de sonido y eso prácticamente es todo por lo que pagas en un VIP. Se llegó la mañana y ahora sí nos subimos. En la mañana ya estaba más optimista y trataba de subirles el ánimo a mis papás. Traté de verle lo bueno y les decía que a las 3 alcanzaba a llegar a bañarme, maquillarme, arreglarme y demás, y así podría ver los puestos de mercancía tranquila y llevar los freebies que llevaba. El camino iba bien hasta que el camión se paró y no avanzaba. Era las 11 a.m. y bueno, no quiero hacerlo más largo, así que en resumen, se hicieron las 3 de la tarde y yo aún veía puro monte. Hubieron como 3 accidentes por lo que el camión se atrasó horrible. Llegando a Ciudad de México había un tráfico horrible. Se hicieron las 5 y apenas estaba en la central. Mis papás se veían derrotados y yo trataba de contarles unos chistes para animarlos porque en la central la fila del taxi estaba enorme. Ahora sí me empezaba a asustar porque aún estábamos lejos y ya se veía el cielo rosita porque empezaba a oscurecer. Al fin subimos al taxi y al fin veía a la gente arreglada y los puestos de merch. Llegamos al hotel corriendo. Afortunadamente estaba enfrente del Foro Sol, así que me pude meter a caminar al baño del vestíbulo. Me arreglé como pude y me disque maquillé. Corrimos al Foro Sol porque todavía tenía que pasar por el paquete VIP, el cual fue pura caca. Te adjunto foto. No adjuntaste pura verga, amiga, pero... La fila para entrar era enorme y no alcancé a ver a las teloneras, las cuales eran VCHA y quería verlas. En mi lugar había alguien sentado. Otra vez me puse helada como la mayoría de la historia, pero al final solo tenían que recorrerse y me senté. 5 minutos después salieron las Twice al concierto. Al fin estaba ahí disfrutando el concierto súper feliz. La verdad, a pesar de que había un chico gigante enfrente de mí y casi no veía, pero X, si inclinaba el cuello veía muy bien, hasta que ¡tun! Empezó a darme un olor horrible a sobaco. Empecé a voltear disimuladamente, pero no me daba el olor de nadie, hasta que empiezo a notar que solo olía cuando yo levantaba los brazos. Ay, no estoy haciendo la hedionda. Me morí de la pena, obviamente era yo. Llevaba horas en un camión. Llegué corriendo a cambiarme a un baño donde ni lavarme la cara pude. Me morí horrible de la pena. Me morí horrible de la pena y ya no volví a levantar los brazos. Ahora sí ya todo fue normal. Terminé el concierto con los brazos abajo, pero apoyando con mi lightstick. Se acabó el concierto que estuvo increíble y llegamos al hotel, nos bañamos y ahora sí me comí una hamburguesa porque no había comido ni tomado agua en todo el día. Ahora sí, esa fue mi historia, un poco cardíaca pero la recuerdo con cariño. Este año han anunciado otro tour y espero ahora sí poder asistir a este de una manera tranquila. Ay, amiga, me caíste muy bien porque siento que tienes una mentalidad muy positiva. O sea, tu papá se equivocó con los boletos del camión y tú solo intentaste animarlo de que literal te estresó más verlo triste porque él sabía que la había cagado que el hecho de que la cagó, ¿sabes? Y, no sé, como que siento que aunque todo te estaba saliendo mal, siempre intentabas tener una vibra positiva y así. Así debe ser siempre, amiga. Y, güey,
te mando mis mejores deseos para que sí puedas ir a este concierto de Twice que sigue y que te la pases súper bien, no andes apurada de nada y así. Pero pues, güey, si te diera un consejo, intenta llegar de que mínimo 2 días antes a donde vaya a ser que sea el concierto para que no te pasen ese tipo de cosas. Así yo estaba con el Magical Mirai que tuve que ir a Sendai, que es una ciudad que está mega alejada de Tokio y en Japón, y me fui un día antes desde temprano cuando el concierto era el día siguiente, la tarde y así, porque pues si pasaba algún imprevisto o algo, yo quería estar preparado y no quería quedarme sin la experiencia de vivir eso. Ay, aparte que, eso no les conté, amigas, pero cuando estaba en Japón esa vez que fui al concierto este de la Miku, me tocó la alerta de tsunami y así, y justo donde fue el Magical Mirai, literalmente era de que son así de que peligro, porque en Sendai está de que la playa ahí al lado y así de que ahí el tsunami les llegaría mega duro en caso de que si llegara un tsunami. Pero bueno, no pasó nada, gracias a Dios y así, sigamos. Hoy te contaré cómo mi mamá se peló en un concierto infantil y terminó mal. Hace como 13 años, cuando yo era una chamaca nalgasmeadas, mi mamá, mi tía y mi abuelita vieron que Tatiana haría un concierto gratis en un estadio pedorro de aquí de mi ciudad. Ya sabes, de esos conciertos gratis que hace el gobierno para ganarse tu voto. El punto es que decidimos ir y todo súper padrísimo. Para esto, mi mamá me traía cargando en sus hombros. Llegó el momento en que la pinche Tatiana decidió lanzar pelotas de plástico y yo dije, a huevo, regalo gratis. Pero no contaba con que una pinche vieja ladrona hija de su puta madre me empezó a jalar la pelota para dársela a su hijo. En ese momento, obviamente mi mamá se fue para enfrente y se estaba cayendo porque ni yo ni la señora soltaba la pelota y obviamente yo tampoco le iba a soltar porque podré ser muchas cosas, pero una pendeja que se deja no soy. En ese momento se fue toda la verga, porque mi mamá le empezó a jalar las greñas a la señora y viceversa. Se andaban dando sus jalones de greñas y yo desde arriba en los hombros de mi mamá viendo todo. Después del jalón de greñas, la señora me seguía jalando la pelota, no me soltaba la perra desquiciada. Entonces mi mamá tuvo que recurrir a otro método. Oh, pellizcarle los pezones. Pero no solo fue un pellizco, Bye. Fue de esas veces que pellizcas y le das vuelta, ¿sabes? Amiga, me gasé. Ya antojaron. La señora gritó el dolor y de la nada salió una viejita que supongo era la mamá de la señora y traía un bate de plástico, de esos de juguete, para según ella partirle la madre a mi mamá. Y pues ahí salió mi tía a defenderla. La señora no se pudo mover ni 2 centímetros porque mi tía es muy alta. Entonces de un chingadazo le quitó el bate a la viejita. Amo aquí. Al final, no recuerdo cómo se rindieron las señoras, pero me acuerdo que salí victoriosa con mi pelota barata que me duró como 2 semanas, porque era de un material bien pitero, y mi abuelita que se fue a sentar entonces no presenció todo este acto. De regreso a la casa venía regañando a mi mamá y a mi tía por peleoneras, pero la bailada nadie nos la quita. Hasta aquí mi historia. Tú, güey, qué buena madre tu madre de que defendiendo a su hija y pellizcando pezones, todo porque hubiera justicia para su hija. Más mamás así, y menos como la del concierto de Zoe. ¿Era Zoe o Maná? Bueno, sabe. Les tengo que contar mi experiencia en el concierto de Lady Gaga en Las Vegas porque estuvo de locos. Los boletos los compré con anticipación, pero el viaje estaba planeado para el mero día del concierto. Mi novio y yo nos desvelamos la noche anterior y dormimos como 2 horas. A las 4 a.m. ya estábamos levantados para ir al aeropuerto. Volamos a las 7, llegamos a Phoenix a las 8 y de ahí directo a Las Vegas. Hicimos early check-in, dejamos maletas y nos fuimos al Strip. Primera parada, bebidas, luego desayunamos y regresamos al hotel a dormir un rato. Yo ya tenía todo planeado, unos hongos para el show porque amo escuchar música así, y además llevábamos gomitas y algo de Mary Jane. O sea, ya íbamos con la fiesta activada, pero también muertos de sueño. Antes de ir a la arena, que estaba 5 minutos caminando, nos compramos una cerveza, nos comimos 2 gomitas y luego los hongos. Mi novio empezó con que ya lo estaba sintiendo y yo, ay, exagerado. Pero llegando y viendo la fila del merch con el calorón, me empezó a pegar. Fue horrible, porque de pronto sentía que la gente se movía en cámara rápida y yo cada vez más lenta. Me empezó una ansiedad tremenda, boca seca, mucha sed.
sin poder hablar bien y la fila sin avanzar. Para colmo, cada vez que mi novio se movía, aunque fuera a tirar la basura, yo juraba que me iba a abandonar ahí y me entraba el pánico. La fila estuvo eterna hasta que un chico atrás se puso en modo Karen y se quejó. De pronto todo empezó a avanzar. Cuando me tocó, me dieron mi camiseta de Mayhem y ¡pum! Me bajó la ansiedad. Ya dentro con cervezas en mano cuando salió Gaga, todavía sentí un poquito el efecto y me puse súper emotiva. Sí, lloré, pero al final, aunque tuve un mal trip bien intenso antes, no dejé que me arruinara la noche. Fue un concierto épico, calor, nervios, risas, lágrimas y Lady Gaga. Conclusión, sobreviví al mal trip, vi a Gaga y todavía regresé con camiseta oficial. O sea, mi yo ansiosa y mi yo fan se fueron abrazadas a dormir como si nada hubiera pasado. Cada quien sus cosas, pero yo nomás de imaginarme de meterme todas esas cosas para un concierto y así, güey, yo ondeado, desmayado en el piso de que siento que no tengo la fortaleza mental para soportar tanto y luego con tanta gente. O sea, si de por sí, si estoy en un lugar con tanta gente, aunque no me haya metido nada de que ya estoy ondeado, imaginarme de que no estar en mis cinco sentidos y luego aparte con un chingo de gente. Todo se da un 23 de agosto del 2023, el día que había esperado por 3 meses para ver a 80s. Bueno, pues resulta y resalta que cuando estos güeyes que se creen piratas anunciaron que venían a México por primera vez, yo no tenía ni un peso. Entonces recurrí a mi prima y su novio para que me prestaran varo. Ellos accedieron y entonces el día de la preventa accedieron a la página y compraron mi boleto. Todo bien hasta ahí. Entonces se llega el día más esperado de mi vida, el día en que los vería. Yo llegué muy emocionada y feliz de que por fin conocería a los coreanitos que salvaron mi vida. El acceso fue muy bien y sin problemas. Yo llegué hasta mi lugar con la ayuda de una chica que te ayuda justamente a encontrar tu lugar. Ya había pasado como una hora y yo seguía ahí sentadita hasta que llega este personaje color sacrificio y me dice de una manera muy grosera: enséñame tu boleto. Yo lo vi de que what the fuck, entonces le dije sí, claro, y saqué mi boleto para dárselo. Ojo aquí, el boleto era impreso. Este personaje lo ve y sin descaro me dice: tu boleto es falso. Yo me mega asusté, porque la verdad llegué a creer que mi prima me había hecho la gatada, ya que 2 semanas antes nos peleamos súper fuerte de que casi nos desgreñábamos. Entonces yo le dije a este güey: ¿dónde puedo checar eso? Y muy altanero me dice: en planta baja con los de Ticketmaster. Yo bien emperrada me salí de ahí y corrí lo que nunca había corrido en mis cortos 18 años de vida. Yo estaba desesperada y nerviosa porque faltaban 10 minutos para que empezara el concierto, y este güey me mandó por un tubo, así que tomé el primer elevador que vi y bajé hasta planta baja buscando los de Ticketmaster. Créeme que yo quería llorar porque por un momento pensé que no los iba a ver, pero por suerte encontré a la mera de Ticketmaster y de que casi llorando le expliqué mi situación. Ella muy linda me dijo: tranquila, ahorita lo resolvemos, no te preocupes. Me pidió mi boleto y lo escaneó. El aparatito decía que yo ya había ingresado a cierta hora, lo cual indicaba que el boleto no era falso y que todo estaba bien. Ahí sentí cómo mi alma volvió a mi cuerpo. Vi la hora y faltaban 5 minutos para el show. Entonces me dijo: ¿quién te dijo que era falso? Yo le expliqué que aquel pipope, que es pinche poblano pendejo, ok, que me había tratado muy grosero, que ni siquiera revisó bien el boleto y que me dijo que era falso. Ella claramente se molestó y me preguntó que si lo podía reconocer con solo verlo. Yo le dije que sí. Entonces subimos de regreso hasta aquel lugar y en el elevador vi que faltaban 2 minutos. Yo estaba a punto de llorar. Una vez llegamos, empezamos a buscar al pendejo con la mirada. Lo encontré y se lo señalé a la chica. Ella molesta le habló y le preguntó qué había pasado, y aún sin vergüenza le dijo: la saqué porque su boleto es falso. Y ella muy en perra le dijo: ¿te consta? Su boleto no es falso, ya lo verifiqué. Y la cara de este güey palideció. Entonces le explicó que mi boleto tenía la misma fila y asiento que las otras chicas. Ella, sacada de pedo, revisa los boletos de las otras chicas y ve que es verdad. Para este punto ya habían subido el volumen de la música y apagado las luces. Estaba muy desesperada. En cualquier momento iba a empezar el concierto y yo peleando ahí con un güey. Pasaron unos minutos y entonces encontraron el error. Mi boleto no estaba del todo bien impreso, ya que mi boleto era en la fila E y el boleto decía F por el error de impresión. Y tal vez te estarás preguntando: ¿y qué, tú no sabías en qué lugar era tu boleto? No, porque mi prima me había dicho que era en la zona de hasta arriba, mas no me dio los detalles hasta que me dio el boleto impreso y yo también creí que era en la fila F. La cosa es que todo se solucionó. La chica de Ticketmaster se disculpó conmigo e hizo que el otro güey también se disculpara. Este lo hizo muy de a huevo, pero lo hizo. Tomé asiento en mi lugar y solo entonces empezó el concierto, uno de los mejores si me preguntas.
Ahora te escribo esto mientras me cago de risa al recordarlo. Y faltando 13 días para ver de nuevo a 80s. Todo gracias a mi mejor amiga Adri, quien me regaló mi boleto para mi cumpleaños. Nunca había escuchado el nombre de ese grupo. Una disculpa. Les prometo que escucharé alguna canción y así. Yo también siempre tengo ese miedo con el concierto que según tal vez voy a ver a Addison Rae en este Eurotrip que voy a tener. Pero compré los boletos de reventa, entonces no sé si van a ser falsos o no. Entonces, literal, voy a ir hasta Manchester, Reino Unido, que siento que es mega hétero ir a Manchester, ¿no? Literal, voy a ir hasta allá y hasta que esté ahí en la fila y que me escaneen el boleto, voy a descubrir si sí lo voy a lograr o no. Ay, hagan changuitos para que sí lo logre. Mira, yo siempre he sido groupie de la vida, conciertos, festivales, de todo. En la prepa tenía un novio medio indie, ya sabes, de esos que creen que Mac DeMarco inventó que Mac DeMarco inventó la música, y por aniversario me regaló boletos para el Festival Katrina, donde estuvo Karol G y Mac DeMarco. Yo ya era veterana de festivales, incluso tenía mi kit de supervivencia, porque en otra edición una prima mía se me desmayó, pero bueno, trauma aparte, llevaba sueros, dulces y toda la farmacopea. Un día antes comí como si fuera mi última cena y el día del evento, mi papá me obligó a atascarme más que para que no me desmayara. Llega el festival, primera fila, empieza la banda, ska, o sea, el cardio del diablo, y yo odio el ska, güey, o sea, creo que si tuviera que decir un género que no me gusta así para nada y que no soporto es el ska. Una disculpa. Y yo, mareada, con náuseas, recargada en la valla como si estuviera posando para una foto de la Rosa de Guadalupe. Mi hermano desde el lado más amoroso de su corazón me dice, nada más donde te desmayes, güey, no te voy a ayudar. Y yo como buena hermana sentí y acto seguido me desmayé. No una, no dos, sino como 3 veces. Me levantaba diciendo todo bien y me volví a caer, como Windows 98 reiniciando. Mi hermano viéndome con cara de qué oso y mi exnovio intentando que no me muriera. Los paramédicos me cargaron, me revisaron y me preguntaron si andaba pacheca o peda. Yo en ese momento era más pura que el agua de manantial, pero con look de que me acababan de exorcizar. Me recomiendan comer algo dulce y mi ex me compró una hamburguesa vegana con una bebida de fresa que sabía jarabe para la tos. Obvio, la vomité. Me pasé el resto del festival tirada, pero no me fui porque esperaba a mi banda favorita. Llega el momento, me pongo al frente otra vez y por diversión finjo que me desmayo para que mi novio se asuste. Cuando acaba el show, él me agarra y me suelta. ¿Qué te pasa? A cada rato te estabas cayendo. No vuelvo a venir contigo a un festival. Yo ya estaba devastada, con ganas de llorar y de ir al baño, pero tú sabes cómo están los baños del festival, Vietnam versión portátil, así que spoiler, me terminé cagando en mi pantalón más aesthetic, olía horrible, y para la cereza del pastel, mi hermano se estaba riendo y grabando todo mientras yo quería que me tragara la tierra. Moraleja, no confíes en tu hermano, no te atasques antes de un festival y si te vas a cagar que sea bailando. No, si te vas a cagar que sea en el baño, güey, o sea, como que... Ay, no, amigas, o sea, nomás de imaginarme de estar en un lugar público y de cagarme encima. Me quiero matar. Güey, ¿y qué onda con tu novio de que no vuelvo a ir contigo a un festival después de que te andabas muriendo? Amiga, literal fuiste de que con los peores acompañantes que pudiste. Todo empezó con 4 meses de espera y con la brillante idea de ir a ver a Kenia Oz a la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. Según nosotros íbamos bien preparados, outfit, boletos, hotel y hasta un mapa del metro en el celular, pero se nos olvidó un pequeño detalle. Somos pueblerinos. Llegamos al metro después de 2 horas de camión ya confiados y en menos de 10 minutos ya estábamos perdidos. No sabíamos si íbamos hacia el concierto o rumbo a Puebla. Había gente que caminaba como si estuviera escapando de un incendio y nosotros parados en medio como si fuéramos decoración. Una señora nos empujó con la bolsa del mandado y un señor me miró como diciendo, apártate o te quito de un madrazo. Después de varios cambios de línea, un olor que no quiero describir y un músico tocando la chona en un acordeón desafinado, por fin llegamos al recinto, yo ya sudado, despeinado y con cara de esto apenas empieza. Ahí nos topamos con los primeros enemigos de la noche, los acomodadores. Nos pusieron en lugares que no eran los nuestros y durante todo el concierto estuvimos en un juego de sillas invisibles, moviéndonos cada 20 minutos porque ahí no era. Yo ya pensaba que en cualquier momento nos iban a mandar a ver el concierto desde el estacionamiento, pero lo peor estaba por venir, la comida. Me acerqué a un puesto con hambre y sed, soñando con algo rico y
refrescante. Pedí varias veces tratando de llamar la atención y yo diciéndole a mi madre, nada más un gustito, traje dinero hasta de sobra. Por parte de un amigo me comentó que la comida de los conciertos no era nada barata, pero yo no le creí. Entonces cuando al fin me ve el vendedor, le pido un mojito y tun. 500 pesos, medio litro de hielo derretido, 2 hojitas de menta y la ilusión rota. Y para rematar, una coca de lata a 40 pesos. Si quería otra tenía que empeñar mi riñón. Pero bueno, estábamos ahí por Kenia. Cantamos, bailamos, gritamos y grabamos hasta quedarnos sin voz. Todo iba bien hasta que se acabó el concierto y entonces la tragedia. Quise agacharme para recoger algo del piso, pero como cerraron los asientos y no había espacio, hice un movimiento raro y ¡tun! El palito de la brocheta de gomitas fue directo al ojo de mi mamá. De todos los peligros posibles, elegí lastimarla con un dulce. Ella gritó, yo quedé blanco y en 2 segundos estábamos camino al hospital. En la sala de espera había más gente que en la fila para entrar al concierto y yo solo pensaba, ¿cómo le explico al doctor que esto pasó por una gomita en un palo? Por suerte no fue nada grave, pero la vergüenza esa sí es permanente. Al final no fue nada grave. Ya de regreso a la estación del metro Chabacano rumbo al hotel, mi mamá se tropezó con la calle y cayó de rodillas al piso. Ay, amiga, qué pésimo día para ser tu mamá. Simplemente se rió, pero yo sí me asusté, sin contar que a las 11 de la noche no sabíamos qué comer y dijimos, unos tacos, ¿no? Benditos tacos nos dieron diarrea por 3 días. Después de todo eso, tomamos el camino de regreso a nuestro rancho. Cuando bajamos del transporte, casi nos tiramos al piso a besarlo, estilo Papa Juan Pablo II, porque la velocidad de la Ciudad de México es una cosa que no es de Dios. Allá la gente corre como si les estuvieran persiguiendo y nosotros pues vamos a ritmo de después lo haremos. Tú. Güey, ¿cómo le encajaste un palo en el ojo a tu mamá y no fue algo grave? Ay, no, güey. Ay, como la... Justo ayer fui al cine a ver la película de Weapons y intentaré no spoilearles, pero si ustedes ya la vieron o la van a ver pronto, como la escena donde... ¡Ta! Y el ojo de alguien... ¡Ta! Ah, no, bueno, no fue en el ojo la que me acuerdo, fue como en la cara y así. Pero bueno, güey, igual de que palos y cosas picudas en el ojo. ¡Qué peligro! Mi historia trágica comienza desde que llegué a Ciudad de México. Yo soy de Veracruz. Yo nunca había viajado a la ciudad y como soy de la costa, acá la altura a nivel del mar es muy baja. Entonces yo al nunca haber viajado antes a Ciudad de México no sabía qué era lo que me esperaba. El día del concierto llegó y estaba muy emocionado. Ya tenía mi outfit que compré un día antes del concierto, pues eran 2 fechas y yo fui a la segunda. Ah, es de Olivia Rodrigo, no lo mencioné. Todo pintaba muy bien hasta que fue el día. Iba acompañado de un amigo, así que me sentía seguro, pues yo nunca había viajado a la ciudad y evidentemente no sabía cómo moverme, así que le dejé todo a mi amigo, pues él ya había estado antes en la ciudad. Mi primer error fue comer un vergo de pizza antes del concierto y evidentemente me la comí con mi coquita, si no, no me pasa. Después de eso viajamos en metro hasta el estadio. En ese transcurso me empecé a sentir raro, como que tenía vértigo. Pensé que tal vez era normal al viajar en metro, pero pues como te decía, nunca lo había hecho antes. Al llegar al estadio me empecé a sentir muy ansioso. Mi segundo error fue pensar que se me había bajado la presión. Le escribí a mi primo con el que me estaba quedando en Ciudad de México, pero no me respondió. No leyó bien mi mensaje. Después se lo comenté a mi amigo y procedí a comprarme otra coca de 600 y me la chingué lo más rápido que pude, pues ya estábamos por entrar. Estando dentro del estadio, hasta atrás en General B, ya no aguantaba todos los síntomas que estaba experimentando: mareos, náuseas, taquicardia, visión borrosa y dolor en el ojo. Todavía faltaba 1 hora para que saliera Olivia, entonces sin poder aguantar más, le dije a mi amigo que me sentía de la verga. Buscamos ayuda entre el personal del estadio y nos llevaron a la enfermería. Una doctora me atendió y me dio una pastilla para los mareos. Mi primo me contestó los mensajes, pues como te había dicho antes, él no había visto bien mi mensaje. Entonces me dijo que le dijera a la doctora que me checara la presión y así lo hice. Y amiga, casi se me sale el alma del cuerpo cuando me dijeron que mi presión era de 160/90, bastante alta para los estándares que manejo. Ay, yo no sé nada de la presión y si se me subiera o bajara la presión,
No sabría diferenciar, la verdad. Me dieron una pastilla y pude disfrutar el concierto. La doctora me dijo que fue por la emoción de ver al artista en vivo, lo que había tragado y por la altura de la ciudad. Nos perdimos una parte de la telonera, pero eso no me importó tanto. Mi primo me comentó que nadie me quiso decir que se me podía subir la presión por la altura, porque probablemente me pondría ansioso por eso, y tenía razón. La verdad soy muy paranoico, pero X. Solo fue una crisis de presión aislada, y estoy bastante bien de salud hasta el día de hoy. Güey, ya que acabo de grabar esto, voy a googlear de que, ¿cómo saber si mi presión está alta o baja? Porque yo no sabría, o sea, literalmente creo que nunca he sufrido de cosas de presión y las veces que me han hecho eso de que y te checan la presión, siempre la tengo bien, pero no sabría diferenciar de que si estoy con presión baja, ¿qué es peor? ¿Qué preferirían en este momento? ¿Que se les baje o se les suba la presión? Yo no sé qué es peor, pero creo que preferiría que se me baje. ¿Sí, no? Bueno, sigamos. En el 2022 fui al Tecate Pal Norte en Monterrey y tenía muchas ganas de ver a Kenia Oz. Estuvo genial su presentación y cuando se terminó me fui a sentar en una banquita a ver los videos que había grabado. La banquita estaba detrás del escenario donde se había presentado y como a los 3 minutos de sentarme, un carrito de golf salió de atrás del escenario y toda la gente se fue corriendo tras de él. Yo solo vi cómo el carrito se alejaba de mí y pensé, ay, ya se fue Kenia Oz. Y pues nada, seguí en mi cel viendo los videos. Luego al minuto sale otro carro de golf en dirección hacia mí. Cuando volteé, ahí estaba Kenia Oz. Entonces no supe qué hacer para llamar su atención y corrí directamente contra el carro de golf. Yo creo que pensaron que me iba a quitar, pero no. Pensé en que no me importaba que me atropellaran con tal de conocer. Ay, no. Y con tal de conocerla, y sí, Sailor, sí me atropelló, pero la conocí. Me impacté con el frente del carro de golf y los de seguridad solo me movieron a un lado. Nadie se preocupó ni hizo nada. Seguí corriendo a un lado del carrito de golf persiguiéndola y ya que estaba ahí pensé en decirle, te amo o soy tu fan, pero sabía que mis palabras se perderían en la nada, así que le grité, Kenia, Kenia, me llamo Fernanda. Y ella dijo, Fernanda, te amo, mientras se iba en su carrito después de atropellarme. Fue increíble. Inserto lo poco que pude grabar porque para acabarla de fregar ni la grabé. A ella solo se escuchaba su voz y pues la noticia de... Not, Kenia atropella a un fan. Plec. Ajá. Pues güey, mínimo fue un carro de golf y no de que un carro normal y así. Y pues mínimo la conociste, amiga. Felicidades por conocer a Kenia Oz. Esta historia comienza en agosto del 2022, ya que por esas fechas siempre se hace la gran feria aquí en San Luis Potosí. En mi opinión, desde que está el gobernador, la feria se ha hecho un gran desastre por temas de que viene mucha gente de otros estados y a eso súmale que la entrada es totalmente gratis, entonces caos en la feria. Se llama FENAPO. Yo en ese tiempo andaba con mi exnovio tóxico y él me andaba chingando mucho tiempo que fuéramos y fuéramos. La verdad no quería porque no soy fan de J Balvin y solo me sabía las canciones de moda por allá del 2016 y a lo mucho la de Bajo el agua de Bob Esponja. En esos tiempos el pronóstico del clima indicaba fuertes lluvias para la capital potosina y eso iba a impedirnos asistir al concierto. Obvio que no. Total que llegó el gran día y para ese entonces nosotros llegamos como a las 5 ponle y había una gran fila desde la entrada hasta donde era el escenario donde se presentan los artistas. Cabe recalcar que el concierto era totalmente gratis, entonces ya te imaginarás la cantidad de gente. Mi ex y yo aprovechamos para pasearnos y ver la feria, que nada nuevo, los mismos juegos viejos, pero él igual por picarme la cresta me obligó a subirme a un juego de alturas donde te suben y bajan muy rápido. Casi me muero, pero bueno, eso no es la mayor importancia. Después de que estuvimos dando vueltas y así, nos percatamos que ya iba a empezar el concierto porque ponle que empezaba tipo 8 o 9. Entonces vimos cómo entraban y dijimos, no vamos a ir hasta la entrada que estaba muy lejos y nos metimos porque unas personas se distrajeron y nos pudimos meter. Y ahí nos dio gusto porque fue como sí, vamos a ver a este artista, qué padre. Ya estamos dentro y te dejaré una imagen para que la muestres porque está medio raro entrar y salir por ahí, ya que es un lugar muy grande y está muy complicado de ver por dónde tienes que pasar. Entonces nos pusimos como a una distancia considerable para verlo y mi ex y yo empezamos a notar que estaba lloviendo pero poquito, unas gotitas, y empezamos a decir de chiste, ay, imagínate que cante esa de Bob Esponja porque el lead
vamos a estar debajo del agua. Pero ya no fueron gotitas y ya para ese entonces dieron como las 9:40 y todos los que estábamos ahí nos preguntábamos por qué no empezaba, pero como nos dieron falsas esperanzas porque prendían la música y luego la apagaban, estábamos todos confundidos. Dieron las 10:30 y nada, y para eso ya empezó a llover mucho, y lo malo de ahí es que no tenía un piso de concreto, era tierra, no sé cómo está actualmente, pero para ese entonces era pura tierra. Entonces yo traía unas botas muy lindas y le dije a mi ex, oye, se me está metiendo el lodo a las botas, ¿qué hago? Y él dijo, vamos para el lado de los baños, ya que ahí hay unas carpas para que no nos esté pegando tanto la lluvia, porque para colmo, el muy imbécil se le olvidó llevarse un paraguas y le había dicho y me dijo, no creo que llueva. Puro pendejo me gustaba, pero bueno. Y eso hicimos, pero ya para ese entonces estaba hasta su puta madre de gente y era puro morrito de secundaria. Nos fuimos ahí y me dice, deja pregunto cómo nos podemos salir de aquí, espérame. Me dejó a mi suerte al lado de los baños, de estos que son portátiles, y estábamos viendo cómo la gente estaba yéndose, pero no podíamos salir porque éramos un chingo de gente. Empezó a llover todavía más fuerte y en eso vi cómo la gente se puso muy loca y se empezó a meter a estos baños a refugiarse. Y veo que uno se cayó porque se metieron como 3 cabrones y se cayó. Solo vi como de repente ya no eran mis botas con agua. Ya me estaba llegando como hasta la pantorrilla y estaba lleno de caca. Caca con lodo, mierda con lodo. Estaba buscando a mi ex, le estaba gritando y vio el desastre y me dijo, no mames, vámonos. Y no, Sailor, de verdad que todo estaba inundado, la gente gritando, empujando porque no se movían y otros estaban en las rejas agarrados porque subía el nivel del agua en toda la feria, no solamente donde era el concierto. Si de por sí llevábamos un chingo de tiempo esperando, salimos de allá a la 1 AM porque de verdad no había pasada, la gente seguía gritando, otras se quedaban paradas y eso hacía que no fluyera el paso. Total que pudimos salir y no. Todo estaba inundado, no podías irte caminando porque de verdad el agua te llegaba casi hasta la rodilla y tuvimos que esperarnos a que llegaran los papás de mi ex y por fortuna llegaron, pero me traumó mucho estar casi nadando en caca de personas y eso fue todo. Te dejo las fotos de esa vez, no tengo ninguna por mi misma cuenta porque estaba súper preocupada de que me robaran mi celular, entonces no lo saqué, pero te muestro las imágenes que puso el gobernador en ese entonces. También te dejo otra imagen de cómo se ve ese espacio lleno de gente. Tú, güey, pero entonces J Balvin ni siquiera se presentó. O sea, te llenaste de mierda la bota y ni siquiera pudiste ver a J Balvin, amiga. Güey, pues qué buen día para no ser tú. Era domingo 27 de abril del 2025, yo aterrizando en la Ciudad de México con mi novio, ilusionada, soñando, lista para que Mother Monster me adoptara, o sea, Lady Gaga. Llegamos al hotel y me escribe una amiga. Ella también iría al concierto, pero solo nos veríamos al final porque estábamos en zonas diferentes. Ella iba a llegar al GNP desde las 6 p.m. porque 1. Tráfico infernal, 2. Quería ver merch y 3. Tráfico otra vez. Yo, responsable, le digo a mi novio que deberíamos salir temprano, pero él decía que según en la CDMX no hay tanto tráfico. Ay, dijo que no. Cabe mencionar que somos de Chetumal, pueblo con 2 topes y 6 perros, capital del Capitán Cobra. Intento convencerlo para salir aunque sea a las 7. Resultado, nada. El hombre decidió dormirse para agarrar energía, mientras yo ya estaba con la plancha en la mano. Pasan 2 horas lo despierto y pues se queda 30 minutos viendo TikToks. Lo apuro, se mete al baño y otros 30 minutos. Ay, amiga, lo mato. A las 9 p.m. bajamos al lobby. Mi amigo con el que nos sentaríamos juntos porque con su ayuda logré tener boletos, que por cierto no le caía nada bien a mi novio, me escribe, apúrate, hay mucho tráfico, no van a llegar. A las 9:20 p.m. llega el Uber y yo ya estaba como tu licuadora, Sailor, a punto de... no mi licuadora, a punto de explotar para derramar toda mi furia. Sentía que no llegaríamos y mi pelafustán, que se le hizo excelente momento para ser comediante, se pone a echar chistes de señor con el chofer sobre que se apurara, como si pudiera saltar coches. Entre más lo escuchaba, más me hervía la sangre. Entre el tráfico y los mensajes de mis amigos ya en sus lugares, mi paciencia estaba en terapia intensiva. Llegamos 9:50 p.m., pero no por la entrada que nos tocaba ya que cerraron la calle. Tocó caminar rápido, o bueno, yo rápido, porque él decidió que ese día ya no sabía caminar rápido. Me suelta y me dice, si tienes prisa, vete sola. Y yo pues me voy sola. Por nada del mundo me iba a perder ese concierto. Oye, amiga. No me acuerdo si mencionaste si ahora es tu ex, pero espero que sí sea tu ex porque qué hueva.
Me quité las botas, me quedé en calcetas y corrí como si me persiguiera el SAT, güey, literalmente yo. Llegué a la entrada y ahí estaba él atrás, siguiéndome como si nada. Entramos y milagrosamente llegamos 2 minutos antes de que Gaga saliera. Fue el mejor concierto de mi vida. Terminé con las patas negras pero feliz. El pelafustán todavía me armó drama porque mi amigo nos invitó a cenar saliendo del concierto. Le inventé un pretexto de que no podíamos ir y mi pelafustán seguía ofendido, cuando la ofendida debía ser yo por querer dejarme sola vestida como una de 200 y un pollo, pero no dejé que me arruinara la noche. Adjunto foto de mis patas. Tú, ay, mira, qué hueva tu novio. O sea, y sí, creo que si no mencionaste si eres tu ex o lo que sea. Ay, no, es que yo no puedo con la gente lenta. Y más, o sea, si estás con alguien y esa persona ve que tú estás apurada, que quieres llegar a algún lugar o lo que sea, y que le valga verga. O sea, güey, literalmente no le importa. Ay, no. Ni al caso de que estoy sintiendo mucho coraje contra ese güey. Pero bueno, ya nomás queda una historia, pero bueno, sigamos. Primero que nada me gustaría agregar que éramos yo y mi hermana las que te topaste en la estación del metro de Akihabara en Tokio, super random. Ah, esta última vez que fui, sí me acuerdo, mía. Sí me mega acuerdo que íbamos bajando las escaleritas y me gritaron Sailor y yo, ¿qué? Saludos. Hace 10 años, en el 2015, me fui a vivir sola por 3 meses a París para estudiar un curso intensivo de francés. En ese entonces, Instagram te recomendaba publicaciones de personas que se encontraban cerca de ti. Fue así como me encontré un señor a quien llamaremos Brad, quien me mandó un mensaje en Instagram invitándome por unos tragos. Para mi sorpresa, Brad resultó ser el bajista actual de una banda americana que me gusta mucho, pero yo no lo ubicaba a él pues yo solo me había obsesionado con el vocalista. Después de tener una crisis de nervios y sorpresa por tal coincidencia que el bajista que está con uno de mis vocalistas favoritos me esté buscando a mí, procedí a contestarle. Brad me dijo que estaba en tour con otro de sus proyectos musicales que yo no conocía y me insistió en salir por una cerveza antes de su concierto. Yo soy una persona muy nerviosa, así que le dije que en vez de la cerveza, le aceptaba que me invitara a su concierto y que nos tomáramos algo posterior a este, y que también llevaría a una amiga conmigo, a lo cual dijo que estaba bien y que pondría nuestro nombre en la lista para entrar. Moría de la emoción, te lo juro. No podía creer que me estaba pasando eso a mí. Me sentía top. Llegó el día, el 13 de noviembre del 2015. Antes de comenzar a arreglarme, me puse a escuchar en YouTube su proyecto musical para poder al menos disfrutar de las canciones. Me puse un mini black dress, me planché y me maquillé. Procedí a salir bien entaconada al concierto con mi amiga. Al llegar pudimos pasar sin problema. Hasta nos dieron boletos para backstage VIP para después del concierto. El lugar era muy pequeño, nos pusimos en la parte del ruedo, pero mi amiga es muy bajita y no veía nada, así que me dijo que por favor nos subiéramos a los palcos de arriba y le hice caso. Esto fue algo importantísimo. De no ser así, probablemente no estaría aquí contándote esto. Por fin comenzó el concierto y lo estaba disfrutando muchísimo. Estaba viendo a Brad con mucha emoción porque además también me gusta tocar el bajo. Estaba ilusionada, aunque él tal vez solo me quería para una noche. A la tercera canción escuchamos unos sonidos muy fuertes, como tronidos o cohetes. Al principio pensé que las bocinas estaban tronando y había problemas técnicos, pero no paraban. Luego se me ocurrió que tal vez era un borracho disparando al techo. Como soy de Michoacán, se me ocurrió naturalmente. Pero de repente escuchamos a la gente del ruedo gritar y vi como Brad paró de tocar, aventó su bajo y salió corriendo hacia el backstage. Asustadas, mi amiga y yo nos acercamos a la orilla del palco y vimos como unos hombres con chaleco estaban disparando unas A-37 a las... estaban disparando a 7 a las personas del ruedo. Todo pasó muy rápido. Un chavo nos gritó que nos pusiéramos pecho tierra y nos dio a las escaleras laterales, pero no para bajar, ya que estaban ahí los hombres armados, sino para subir a un hoyo en el techo, el cual se utilizaba normalmente para subir al tinaco o yo qué sé. El punto es que varias personas estaban haciendo una escalera humana para subir uno a uno. Cuando llegó mi turno, unos hombres me ayudaron y me empujaron por el hoyo. Salí al techo y me fui corriendo hasta la ventana de un ático, que después me explicaron que el vecino lo abrió para que nos resguardáramos. Ahí éramos como 40 personas. Pasamos como 3 horas con el pecho en el suelo y con la luz apagada y sin hacer ruido, pero se sintió eterno. A ratos me daba cuenta que podrían ser mis últimos momentos y entraba en una crisis de ansiedad, pero luego como que mi cerebro lo bloqueaba y se ponía en automático. Tuve mandando mensajes a mis familiares en México para decirles que todo estaba bien, ya que salió la noticia y resultó ser el
quien estaba atacando varios puntos de París. Uno de ellos era el Bataclan, la sede del ¡Ah! La sede del concierto. Durante esas 3 horas, esperando a ser rescatados, estuvimos escuchando disparos y granadas. Luego descubrí que esos sonidos eran los chalecos los terrenos explotando. Al final nos rescataron los bomberos y nos sacaron por la ventana con una escalera enorme, y unos días después Loret de Mola voló hasta París para entrevistarme sobre lo sucedido. Y, y bueno, esa fue la historia que comenzó con una gran sorpresa, una emoción enorme y una ilusión irreal, y terminó en un trágico que acabó con la vida de muchas personas. Yo estoy bien y he estado recibiendo apoyo psicológico. Mi amiga se dedicó a hacer activismo sobre los ataques terroristas. Gracias, Sailor. Ay, amiga, qué fuerte historia, qué miedo a la verga. Qué miedo a la verga. Creo que es la primera vez que mando una historia de... Espero que sea la última. Ay, amiga, me hundí. Me mega hundí leyendo tweets, o sea... Muy interesante, sí, pero ahora estoy ondeado. Pues ok, qué bueno que fue la última historia porque siento que después de esto ya no... Ay, amigas, pues nada. Gracias por acompañarme en otro video de anécdotas trágicas y nos veremos pronto en otro. Igual se me olvidó mencionarles que este mes van a tener 2 videos de anécdotas trágicas. Bueno, si me da la vida para editarlos los dos y así, pero bueno, ya. Ondeadísimo, me despido. Despídete, Alucard. Perdón, yo sé que no te gusta que te agarre tanto, pero no más de adiós. Adiós. Vaya, mías. Ya, corre. Te dejo en paz. Ay, no, qué